En este video veremos un teorema que nos permitirá a la larga calcular un montón de integrales. Para eso, empecemos pensando en lo siguiente. Supónganse que nosotros tenemos una función, como esta que está acá f, y nos interesa calcular el área debajo de la función entre un punto de su dominio a y otro punto arbitrario x. ¿Sí? Es decir, nos interesa calcular este área que está acá. Bueno, ese área que está ahí, nosotros la podemos escribir como a de x, ¿sí? Porque en definitiva va a ser una función de x. Va a depender de qué punto x en el dominio de f nos, nos tomemos. Ahora, nosotros a esta altura ya sabemos que esa función la podemos escribir como la integral entre a y x de la función f. Déjeme que escriba de f de t diferencial de t. ¿Por qué estoy escribiendo f de t diferencial de t y no escribo la integral entre a y x de f de x diferencial de x? Porque si yo hiciera esto, tengo una x acá abajo, cuando en realidad la función esta a mayúscula solamente depende del límite superior de integración, puesto que la función f está fija, y lo que voy variando es el punto en el dominio donde me paro para calcular hasta allí el área debajo de la función f. Por lo tanto, escribir esto así haría confundirnos y no sabríamos si evaluar esta función cuando, digamos, evalúo en x, evaluarlo en este x de acá o cambiar estos x que están acá. Lo bueno de esta notación es que permite recordar fácilmente que lo único que varía en esta función, la única variable, es el límite superior de integración. ¿Sí? Entonces por eso se suele usar esa notación y no se sigue con f de x diferencial de x. Bien, ahora lo que nos va a interesar no es tanto la función a, sino cuánto vale, ¿sí?, la derivada de la función a. Justamente eso es lo que vamos a pensar ahora. ¿Cuánto vale la derivada de la función a? Para eso, fíjense que en un punto acá, x más delta x, también puedo evaluar la función a. Y fíjense cuánto vale a en x más delta más h, ¿sí?, más que en vez de delta x llamemos h a la variación, menos a en x, ¿sí? ¿Cuánto vale esta resta? Esta resta es hacer el área que está debajo de la función entre a y x más h, menos el área que está debajo de la función entre a y x. Por lo tanto, esa resta nos va a dar este área que está acá pintada. Ahora, fíjense lo siguiente. Si nos tomamos el mínimo de la función en ese intervalo, ¿sí?, que podemos llamar m minúscula, es decir, definimos m minúscula como el mínimo de la función f en el intervalo x más h, ¿sí?, y nos construimos este rectángulo, el área de ese rectángulo va a ser menor o igual, ¿sí?, que el área debajo de la función en ese intervalo. Por lo tanto, el área de ese rectángulo, que es h por m, es menor o igual que esta resta. De igual manera, nos podemos definir m mayúscula como el máximo de la función en ese intervalo, ¿sí? Ahora, en ese caso, el máximo estará por acá, ¿sí? Y si nos construimos este rectángulo, tendremos un área mayor o igual que el área debajo de la función en ese intervalo. Por lo tanto, esto estará acotado superiormente por h por m mayúscula, ¿sí? Bueno, ahora que tenemos eso acotado por el área de estos rectángulos, ¿sí?, pensemos, bajemos para acá y pasemos h dividiendo, digamos, dividamos en esta desigualdad todos lados por h. Nos va a quedar m menor o igual que a en x más h menos a en x. Como dividí todo por h, acá sí me queda una h dividiendo. Y esto menor o igual que m mayúscula. Y fíjense qué pasa cuando en esa desigualdad, ¿sí?, ¿qué pasa cuando en esa desigualdad tomo el límite de h tendiendo a 0? El mínimo y el máximo del intervalo van a tender a lo que vale la función en x, porque al tender h a 0 el intervalo se acerca al intervalo xx. Por lo tanto voy a tener f de x, ¿sí?, menor o igual a eso que tengo ahí, menor o igual a f de x. El mínimo y el máximo en el intervalito xx va a valer f de x. Y lo que tengo en el medio
cuando tomo el límite de h tendiendo a 0, se convierte en la derivada de la función a. Ahora, si yo tengo esta desigualdad, lo que tengo es que entonces la derivada de la función a es igual, ¿sí?, a lo que vale la función en el punto x. Es decir, que la derivada de la integral entre a y x de f de t diferencial t, ¿sí?, la derivada de eso, es igual a lo que vale la función en x. Y fíjense que tenemos aquí una relación entre la integral y la derivada. Bueno, para formalizar esto que acabamos de deducir acá, vamos a pasar por acá abajo y les voy a enunciar ahora sí el teorema que me interesa ver hoy, que se conoce como el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué dice este teorema? Bueno, dice lo siguiente. ¿Sí? Si tenemos una función que es integrable, ¿sí?, en un intervalo AB, ¿sí?, y nos definimos la función a, ¿sí?, desde AB en R, como la definimos recién, es decir, a de x igual a la integral entre a y x de f de t diferencial t, ¿sí? Entonces, lo que el teorema este dice es que en todos los puntos, ¿sí?, si, más bien dice si f es continua, ¿sí?, en x0 perteneciente al intervalo AB, entonces lo que vale es justamente lo que probamos recién. Entonces, vale que la derivada de a en x es igual a lo que vale la función en x, ¿sí? Y esto es lo que se conoce como teorema fundamental del cálculo. En gran medida se conoce como teorema fundamental porque fíjense que relaciona las dos herramientas que venimos desarrollando hasta ahora, que son la derivada y la integral, ¿sí? Ahora, para ver cómo se aplica este teorema, vamos a pasar para acá abajo y vamos a resolver dos ejemplos, ¿sí? El primero es el siguiente. Supónganse que tenemos la función a de x definida como la integral entre 0 y x de la función t cuadrado menos 2 diferencial de t. ¿Cuánto vale entonces la derivada de la función a? Bueno, la derivada de la función a, si aplicamos el teorema de recién, la derivada de la función a vale exactamente esta función de acá, ¿sí?, si esta es f de t, evaluada en el punto x, ¿sí? La derivada de a en x vale esa función evaluada en el punto x, y esa función evaluada en el punto x es x cuadrado menos 2, ¿sí? Entonces fíjense que podemos resolver al menos cuánto vale la derivada, ¿sí?, de esta integral que está acá, ¿sí? Porque en definitiva esto va a ser igual a la integral entre 0 y x de t cuadrado menos 2 diferencial de t, y esto derivado. Fíjense que mediante el teorema fundamental del cálculo pudimos sacar alguna información acerca de esta integral, ¿sí? Porque ahora faltaría encontrar qué función derivada, ¿sí?, nos da esto, y tendríamos más información. Es decir, el teorema fundamental del cálculo permite a través de la herramienta de la derivada encontrar información acerca de integrales. Bueno, veamos un último ejemplo, que es esta otra función que tenemos acá. Esta b de x igual la integral entre 0 y el seno de x de t cuadrado menos 2 diferencial t. Y intentemos calcular cuánto vale la derivada de esta función. Para hacer eso, vamos a tener que observar sí o sí lo siguiente, que la función b, ¿sí?, de x es igual a la función a evaluada en el seno de x, ¿sí? Fíjense que la función b es simplemente esta función a evaluada en el seno de x. Y ahora, la derivada de b, por la regla de la cadena, va a ser igual a la derivada de a, evaluada en el seno de x, por la derivada del seno de x, que es igual al coseno de x. Por lo tanto, ¿sí?, la derivada de b es igual, ¿sí?, a la función a derivada evaluada en el seno de x
¿sí? Y la función a derivada es x cuadrado más 2, por lo tanto voy a tener seno cuadrado de x menos 2, no más 2. Seno cuadrado de x menos 2, y esto multiplicado por el coseno de x. En definitiva, fíjense que a través del teorema fundamental del cálculo podemos sacar más información acerca de integrales. ¿Sí? Tenemos una integral y podemos calcular al menos cuánto vale su derivada. En el video que viene lo que vamos a ver es cómo a partir del teorema fundamental del cálculo es posible calcular exactamente integrales.